Buenos días a todos, Dios les bendiga. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, estudiando en el día de hoy la lectura titulada Perdón y Mansedumbre, en Lucas capítulo 17 y capítulo 18. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por otra mañana, por otra oportunidad de poder abrir nuestros ojos en este día y poder ver la luz, poder caminar, respirar, escuchar. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das diariamente, que a veces pasamos por alto. Ayúdanos, Señor, a que así mismo podamos enfocarnos en tu palabra, en tu plan, en tu propósito. Guía nuestros pasos, Señor. De acuerdo a tu voluntad pedimos estas cosas, Señor. Háblanos mientras escudriñamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Lucas 17 puede ser visto, ¿verdad? Como el capítulo de exhortaciones a siervos, donde se habla sobre el perdón, y el 18, exhortaciones a quienes se creen justos. Allá se habla de lo que es la mansedumbre. Sí es cierto que la oración es el barómetro de de la condición espiritual del cristiano. Al mirar su vida, al mirar mi vida, ¿qué diría nuestro barómetro sobre nuestra condición espiritual? En la lectura de hoy se halla este versículo significativo. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como dice el capítulo 18, versículo 1. Lo que sigue es la parábola de la viuda persistente, una parábola para los discípulos que desmayan. Y eso nos puede incluir también a nosotros. Cuando estamos orando, sentimos que desmayamos, pues estamos orando sin desmayar, sin una entrega total. Orar es una tarea difícil, sin duda, ¿verdad? La gente varía en cuanto a lo que cuán difícil es para ellos, muchas veces en base a cómo se define lo que es la oración. La oración es la comunicación con Dios. Hay personas que no sienten en su ser que pueden orar si no están postrados en sus rodillas y si el tiempo de oración no es por horas y horas a la vez. Pero hay que entender también que la oración es difícil, también porque una de las actividades de Satanás es procurar que podamos evadir orar. Mediante la oración recibes dirección y provisión de Dios. Mediante la oración, Dios te hace un canal de su poder. Y si Jesús mismo, hermano, necesitó orar, y si él dijo a sus discípulos que ellos debían de orar siempre, ¿qué más nosotros? ¿Verdad? Tenemos también la misma responsabilidad. Ahora mismo, hermanos, podemos quizás desarrollar una rutina de llamar a un amigo que acostumbre a orar y pedirle que ore por nosotros para que seamos más dedicados y constantes en lo que es asimismo la oración. Cuando se habla del capítulo 17 versículo 2, pesada, pesada, atada a tu cuello, la piedra del molino de la cual habla aquí Jesús pesaba varios cientos de kilogramos y se hacía girar solo utilizando un asno, un verdadero impedimento si fueras echado al mar con una atada al cuello. Hermanos, la oración es el gimnasio del alma. Podemos ver acá que quizá en el capítulo 17 del 1 al 3, quizás Jesús hizo una gran advertencia en estos primeros tres versículos a los líderes religiosos que enseñaban a sus prosélitos con hipocresía. Perpetuaban un sistema maligno. Una persona que enseña a otra tiene una responsabilidad muy seria, como dice Santiago capítulo 3 versículo 1. Como los médicos, un maestro debe de tener en mente el antiguo refrán: primero, no perjudiques. Reprender no significa destacar cada pecado que vemos, sino mostrarle a la persona su pecado para que ésta le preste atención, a fin de restaurarla en su relación con Dios y los demás seres humanos. Así que ese es el capítulo 17 3 y 4. Y cuando le parezca, hermano, que debe de reprender a otro cristiano por un pecado, revise sus actitudes antes de abrir la boca. Ama a esa persona, está hablando para edificación, está hablando con amor, con compasión, con gracia, y
Una pregunta importante. ¿Ha sido usted llamado en ese momento específico a compartir palabras con esa persona, sí o no? La petición de los discípulos fue genuina en el capítulo 17, 5 y 6. Querían la fe necesaria para tal perdón radical, pero Jesús no se refirió de forma directa a su inquietud, porque la cantidad de fe no es tan importante como su propósito y autenticidad. ¿Qué es la fe? Es una dependencia total y una disposición para hacer la voluntad divina de Dios. No es algo que nos ponemos para mostrar a otros. Es obediencia total y humilde a la voluntad de Dios, disposición para hacer lo que nos manda. La cantidad de fe no es lo más importante, sino la clase de fe en nuestro Dios Todopoderoso. En el capítulo 17, versículo 6, el grano de mostaza es muy pequeño, pero está vivo y crece. Como esta semilla, una pequeña cantidad de fe genuina sin Dios se enraizará y crecerá. Apenas visible al principio, empezará a esparcirse, primero bajo tierra y luego de una manera visible. Va a salir sobre la superficie. Sin embargo, cada cambio será gradual e imperceptible. Pronto esta fe producirá mayores resultados que sacarán de raíz y destruirán lealtades que compiten entre sí. No necesitamos más fe. Una pequeña semilla es suficiente si está viva y en crecimiento. Así que, hermano, necesito más fe. Tenemos que tener la fe, aguantarla, ¿verdad? Cultivarla y que pueda así mismo continuar creciendo. Si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestra obligación y debemos considerarlo un privilegio. En el capítulo 17 del 11 al 14 se habla de los leprosos, que se les mandó que se mantuvieran alejados de otras personas y que anunciaron su presencia si alguien se les acercaba. Así que prácticamente, hermanos, una persona, si yo tengo lepra y yo estaba caminando en mi camino, yo tenía que hacer una campana, tenía que gritar, ¿verdad? Y dejarle saber que yo era leproso. Una cosa que estaba contaminado, una situación bien difícil. Algunas veces los leprosos entraban en remisión y si un leproso pensaba que ya no tenía lepra, se suponía que debía de presentarse a un sacerdote que podría declararlo limpio, como dice Levítico capítulo 14. Y antes que sanaran, Jesús envió a los 10 leprosos al sacerdote y sanaron. Respondieron con fe y Jesús los sanó en el camino. Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle las gracias. Es posible recibir grandes regalos de Dios con un espíritu ingrato. 9 de los 10 leprosos actuaron de este modo. Sin embargo, el leproso agradecido aprendió que su fe jugó un papel importante en su curación. Así pues, los cristianos agradecidos crecerán en el conocimiento de la gracia de Dios. Dios no demanda que le demos gracias, pero se complace cuando lo hacemos y usa nuestro espíritu de agradecimiento para enseñarnos más acerca de Él, desarrollar una relación asimismo más íntima con Él. Capítulo 17, 16. Este hombre, además de leproso, era samaritano. Era una raza despreciable, hermanos, por los judíos, por su idolatría y por ser medio judíos. Así que no eran consideradas una raza judía pura. Una vez más, Lucas señala que la gracia de Dios es para todos en el capítulo 16 capítulo 17, versículo 16. En el 20 y 21, los fariseos preguntaron cuándo vendría el reino de Dios sin darse cuenta de que ya había llegado. Y el reino de Dios no es como uno terrenal con límites geográficos. Más bien consiste en la obra del Espíritu de Dios en las personas y sus relaciones. Hoy es como hoy es como uno terrenal con límites que son así más geográficos. Más bien consiste en la obra del Espíritu de Dios en las personas y sus relaciones. Podemos ver que esto tiene también, ¿verdad? Evidencias del progreso de lo que es acercarse más hacia el reino de Dios. La vida andará por
su rumbo el día que Cristo vuelva. No habrá advertencia previa. La gente cumplirá sus tareas cotidianas, indiferente a las demandas de Dios, se sorprenderá con la venida de Cristo, como las personas en el día de Noé, cuando vino el diluvio, como dice Génesis capítulo 6 versículo 8, o la gente en los días de Lot durante la destrucción de Sodoma en Génesis capítulo 19. No sabemos, hermanos, el día ni la hora del regreso de Cristo, pero lo que sí sabemos, sin falta alguna y sin confusión alguna, es el hecho de que Él regresará. Jesús nos advirtió en contra de una falsa seguridad en el capítulo 17, 26 al 35. Debemos de abandonar los valores y preocupaciones de este mundo a fin de estar listos para así lo que es la venida de Cristo. Y para responder la pregunta de los discípulos en el capítulo 17, 37, Jesús se refirió a un proverbio familiar. Un águila revoloteando sobre nuestra cabeza no significa mucho, pero la unión de muchas águilas significa un cuerpo muerto en descomposición. Asimismo, quizás una señal del fin no signifique mucho, pero cuando las señales se multiplican con rapidez, significa entonces, hermanos, ahí que la segunda venida ya está muy cerca. Capítulo 18. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuesta no significa una repetición sin fin, ni estar en reuniones de oración prolongadas y tediosas. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día, con la certeza de que responderá. Cuando vivimos por fe no debemos de rendirnos. Dios puede demorar su respuesta, pero siempre tendrá buenas razones y no debemos de confundir esto como si Él estuviera mostrando negligencia de su parte. Capítulo 18, versículo 3. Las viudas y los huérfanos formaban la parte más vulnerable del pueblo. Y tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento insistieron en que debían atenderse como era debido. Si los jueces malos ceden ante las personas constantes, cuánto más un Dios grande y amoroso nos responderá a nosotros. Si hemos sentido su amor, podemos creer que Él responderá a nuestros ruegos. A menudo en el capítulo 18:10, las personas que vivían cerca de Jerusalén iban al templo a orar. El templo era el centro de oración. Capítulo 18 del 11 al 14, el fariseo no fue al templo a orar a Dios, sino para anunciar a todo aquel que podía oírle cuán bueno era. El publicano reconoció su pecado y pidió misericordia. Creerse justo por mérito propio es peligroso, pues conduce al orgullo, motiva desprecio a otros e impide aprender más de Dios. Debiéramos hacer la oración del publicano porque necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Nunca permitamos, hermanos, que el orgullo nos impida reconocer nuestra necesidad de Dios. Capítulo 18 del 15 al 17 nos muestra que las madres acostumbraban llevar a sus hijos al rabino para que les bendijera. Y por eso estas madres se reunieron alrededor de Jesús. Los discípulos, sin embargo, pensaron que los niños no eran importantes para ocupar el tiempo del maestro. Eran lo menos importante de todo lo que él hacía en ese momento. Pensaban ellos. Pero Jesús los recibió porque los niños tienen la clase de fe y confianza necesaria para entrar al reino de Dios. Así que es importante presentar a nuestros niños, hermanos, a Jesús y que nosotros mismos nos acerquemos a Él con actitudes de aceptación y confianza como las que muestran los niños. Capítulo 18:18, este hombre principal buscaba aliento, alguna forma de saber que tenía vida eterna. Quizás quería que Jesús midiera y evaluara sus cualidades o que le diera alguna tarea a fin de asegurar su inmortalidad. En esencia, la pregunta de Jesús al hombre principal, al que le llamó maestro bueno, fue: ¿sabes quién soy? Sin dudas, este hombre que con razón le llamaba bueno no captó las implicaciones de la declaración de Jesús porque Él es Dios mismo.
capítulo 18, 22 y 23, la riqueza de este hombre trajo cierta clase de paz a su vida y le dio poder, prestigio, autoridad. Y cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que poseía, tocaba su seguridad e identidad. El hombre no entendió que estaría mucho más seguro si seguía a Jesús, más que la estabilidad que le daba sus riquezas. Jesús no pide a todos los creyentes que vendan todas las cosas que tienen. Más bien, esta puede ser su voluntad para algunos. Sin embargo, nos pide todo para que no nos atrape algo que quizás consideremos más importante que Él. Así que, hermanos, cualquier cosa en nuestras vidas que trate de tomar el lugar de Dios, en este caso podemos ver que en esta parábola el hombre había puesto su énfasis en sus riquezas, que le había traído paz, le había traído eh, estabilidad y consistencia, y había quitado su vista de Cristo en cuanto a que Él fuera el que le proveyera esto. Así que, hermanos, debido a que el dinero representa poder y autoridad, a menudo es difícil para la gente adinerada concientizarse de su necesidad y de su incapacidad para salvarse. Los ricos en talento e inteligencia sufren la misma dificultad. A menos que Dios penetre en sus vidas, esta por sí solas no irán a Él. Jesús sorprendió a algunos de sus oyentes al ofrecer salvación al pobre. Hoy en día quizás sorprenda a algunos ofrecérsela a los ricos, ya que es difícil para una persona autosuficiente aceptar su necesidad e ir a Jesús. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Capítulo 18, 26 al 30, vemos que Pedro y los otros discípulos tuvieron que pagar un alto precio, ¿verdad? Por dejar sus hogares y trabajos para seguir al Señor. No obstante, Jesús le recordó a Pedro que seguirle tiene sus beneficios y también sacrificios, así que ambos. Cualquier creyente que haya tenido que dejar algo para seguir a Cristo tendrá recompensa en esta vida y en la venidera. Por ejemplo, hermano, si usted, vamos a decir, debe dejar un trabajo seguro, descubrirá que Dios le ofrece una relación más segura con Él, ahora y siempre. Si sufre el rechazo de su familia, por ejemplo, por ser cristianos, ganará el amor de la familia de Dios. Los discípulos comenzaron a pagar el precio de seguir a Cristo y Él les dijo que serían recompensados. No se fije en lo que ya dejó, piensa en lo que ganó y dé gracias por ello. Nunca daremos, hermanos, más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Capítulo 18, del 31 al 34, vemos que hay algunas profecías de lo que sucedería a Jesús y algunas de ellas pueden encontrarse en el Salmo 41, versículo 9, que habla de la traición, Salmo 22, 16 al 18, también Isaías 53, 4 al 7, que habla de la crucifixión, Salmo 16, versículo 10, que habla de la crucifixión, eh, la resurrección también en esas secciones. Y los discípulos no entendieron lo que Jesús dijo. Tal vez parece que concentraron su atención en la parte de su muerte e hicieron caso omiso de lo que mencionó en cuanto a su resurrección. Y el enfoque en un aspecto y no en el otro, ¿verdad? Como que no les dejaba entender que había un plan aún más grande y que iba más allá de lo que ellos podían ver. A menudo los mendigos esperaban junto a los caminos cerca de las ciudades porque eran los lugares más apropiados para entrar en contacto con la gente. Y por lo general los impedidos en alguna manera no estaban en condiciones de trabajar para vivir. No existía tratamiento médico para estos problemas y la gente tendía a pasar por alto su obligación de ayudar al necesitado, como dice Levíticos 25, 35 al 38. Esos mendigos mostrados en el capítulo 18, versículo 35, tenían muy poca esperanza de salir de esta degradante forma de vivir. Sin embargo, ese ciego particular puso su esperanza en el Mesías. Sin vergüenza, él vino y él clamó, procurando ganar la atención de Jesús. Y éste le dijo que su fe le permitió ver. Así que no importa cuán desesperante sea la situación, hermanos, si clamamos a Jesús con fe,
Él asimismo nos ayudará de acuerdo a su voluntad y de su plan. Capítulo 18, 38, vemos que el ciego llamó a Jesús, hijo de David, un título para el Mesías, como dice Isaías 11 del 1 al 3, y esto significa que entendió que Jesús era el Mesías tan esperado, mientras que los líderes religiosos que vieron sus milagros permanecieron ciegos a su identidad y se negaron a reconocerlo a sí mismo como tal. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, por la oportunidad, Señor, de poder estudiarla, meditar en ella. Te pedimos, Padre Señor, que nos ayudes a hacer un autoanálisis en nuestras vidas, de poder ver más allá, Señor, en lo más profundo, si hay algo o alguien que esté tratando en nuestras vidas de tomar el lugar que te corresponde a ti. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en este pensamiento y si reconocemos a través de tu Espíritu Santo que nos traiga bajo convicción que hay algo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos, Padre, a dar, a tornarnos, Señor, de los caminos que van en contra de tu plan divino. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, por cada oportunidad que nos das diariamente de acercarnos hacia ti, de clamar hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.